En este vídeo vamos a ver la review del Waving Lab, este pequeño y fantástico gimbal de 3 ejes de la marca Zhiyun pensado para cámaras sin espejo. Suscríbete al canal y quédate hasta el final porque voy a explicarte cómo puedes participar en el sorteo de este magnífico estabilizador. ¿Estás preparado? El estabilizador, una vez que lo sacamos de su caja, viene alojado en un maletín de espuma de poliestireno, que se abre fácilmente tirando hacia afuera de estas pestañas situadas a ambos lados del maletín. Una vez abierto, cada componente viene perfectamente ordenado en su compartimento a medida, lo que hace que al transportarlo no se muevan las diferentes piezas, por lo que siempre estará protegido contra cualquier golpe externo. En su interior tenemos el estabilizador Waving Lab, un excelente mini trípode bastante robusto, provisto con recubrimiento de goma para mejorar el agarre. Cuenta con placas de liberación rápida compatibles con AK-Switch y Manfrotto. Una zapata adicional que montaremos si necesitamos elevar la cámara debido a que tenga un objetivo demasiado grande y un soporte para dichas lentes. Dos baterías recargables que garantizan, según la marca, una duración aproximada de 10 horas de trabajo. Las baterías son recargables y traen un cargador que se alimenta por cable USB. También incluye un cable para conectar la cámara al estabilizador y poder controlarla bien desde el mando de control o desde la aplicación para móviles que puedes descargarte gratuitamente. Todos los cables vienen guardados en este pequeño estuche rígido, donde también encontrarás dos tornillos de 1/4 adicionales por si en algún momento perdemos alguno, y un adaptador para convertir el cable a tipo C para conectarlo a cámaras Panasonic. La marca Zhiyun comercializa una serie de accesorios que se pueden adquirir junto al estabilizador en diferentes paquetes, que van desde el estándar, que es el que incluye solo el estabilizador, hasta el Master, que añade todos los accesorios. El trípode se puede usar de soporte para dejarlo en una superficie plana, o si lo recogemos podemos usarlo para obtener un mejor agarre del estabilizador en posición vertical. Para facilitarnos la grabación de tomas bajas cercanas al suelo, este trípode o empuñadura se puede colocar en la zona superior. Es tan fácil como desenroscarlo de la parte baja y colocarlo en la rosca superior. Sujetándolo ahora de esta manera, las tomas bajas serán mucho más fáciles de conseguir manteniendo una postura más cómoda. El Waving Lab tiene un pestillo en cada eje que nos ayuda en el proceso de equilibrar la cámara por primera vez. Una vez equilibrado, a la hora de guardarlo, bloqueando los 3 candaditos, guardaremos la configuración para la próxima vez que se use. Y además quedará totalmente rígido, evitando de esta forma que los ejes se tambaleen al estar apagado. El motor trasero del Waving Lab no tapa la pantalla de la cámara. Podemos ver perfectamente el encuadre y el menú. La pantalla monocromática OLED nos mostrará los parámetros principales. El joystick situado bajo la pantalla nos permite realizar movimientos direccionales a la cámara. En este modelo, cada modo de operación tiene su botón específico. Esta rueda será la encargada de facilitarnos la navegación por el menú de la pantalla. El diseño de la interfaz es muy sencillo. Será muy fácil identificar el estado de la conexión, el nivel de batería y los múltiples parámetros de la cámara. Al lado encontraremos el botón de encendido y apagado. Cuando encendemos el estabilizador, el modo de operación que aparece por defecto será el que esté seleccionado mediante este selector que incluye el modo Pan Follow y el modo Lock. Si tenemos seleccionado el modo Pan Follow, el gimbal podrá moverse hacia derecha e izquierda, pero mantendrá siempre la misma altura.
Si necesitamos hacer alguna corrección de la altura, podemos moverlo hacia arriba o hacia abajo usando el joystick. Si estando en el modo PF le das un triple toque al gatillo frontal, la cámara se dará la vuelta entrando en el modo selfie, muy útil para grabarnos a nosotros mismos. Para salir de este modo, pulsaremos de nuevo 3 veces el gatillo delantero. Si dejamos pulsado el botón Go mientras hacemos un movimiento rápido hacia alguno de los lados, el resultado será mejor ya que esa función acelera el movimiento de los motores. Bajando el selector lateral seleccionamos el modo Lock. Este modo bloquea todos los ejes. La cámara se queda mirando a un punto y no lo perderá por mucho que movamos el estabilizador. Si pulsamos el botón Pop, se activa este modo que intenta imitar nuestro movimiento cuando caminamos. Obtienes movimientos muy suaves que imitan lo que vemos al andar. Por último tenemos el modo vórtice, que se llega a él pulsando 2 veces el modo Pop. La cámara mirará hacia arriba y si inclinamos el estabilizador hacia adelante y hacemos girar la cámara usando el joystick, obtendremos este movimiento giratorio. Para salir del modo vórtice es tan fácil como pulsar una vez el botón Pop. Para conectar mi cámara Sony a6300 al estabilizador y poder manejar ciertos parámetros desde el mango del Webill Lab, es necesario antes configurar la cámara. Es tan fácil como ir al apartado de conexión USB y seleccionar PC Remote. La conectamos al estabilizador mediante el cable de control y a partir de ese momento podré controlar desde el menú del gimbal la velocidad de obturación, la ISO, la compensación de la exposición y la apertura. Podremos también, una vez tengamos la cámara conectada, comenzar y terminar la grabación usando el botón de grabación del Webill Lab. El uso de este gimbal ha sido un auténtico placer. Es muy fácil de usar y muy cómodo de equilibrar. Esto último lo valoro mucho ya que para mí lo más complicado es equilibrar la cámara en el estabilizador. Sin embargo, este con los cierres, con los pestillos de cierre que tiene en cada eje es súper fácil. Si quieres ver un vídeo de cómo equilibrarlo, aquí te dejo este, que de todos lo que he buscado es el que mejor te lo explica. El uso de estos pestillos, sobre todo cuando lo guardamos en una mochila, es fantástico, ya que queda totalmente rígido sin que choquen entre sí ninguno de sus ejes, como ocurre con otros estabilizadores. El poder cambiar de posición el mango nos da mucha libertad a la hora de grabar y elegir posiciones de grabación, sobre todo cuando grabamos planos muy bajos. Si tengo que decir algo que me ha disgustado o que cambiaría de este estabilizador es que al ser tan pequeño alguna que otra vez he pulsado los botones mientras lo agarraba. Otra cosa que cambiaría sería la posición de la pantalla, ya que está muy alta y cuando lo estamos agarrando verticalmente es muy complicado verla. Ante todo, agradecer a la marca Zhiyun la oportunidad de haber podido probar este fabuloso gimbal y sobre todo el que me hayan enviado uno para sortearlo con todos mis suscriptores. El sorteo se realizará en un directo el día 9 de enero a las 22 horas española. Para participar es muy fácil, solo tienes que estar suscrito al canal y dejar en este vídeo un comentario comenzando con la palabra Zhiyun y seguido de tu país de residencia, para que cuando salga el ganador sabe hacia dónde viajará este fabuloso estabilizador. Ya sin más, me despido, un abrazo, felices fiestas y nos vemos el día 9 de enero. ¡Muchísima suerte!